Esta clase es continuación a la del viernes, en donde empecé a hablar de vectores en el plano y en el espacio y dimos la definición de suma vectorial y multiplicación de un escalar por un vector. Asimismo, también definimos la norma o magnitud de un vector y el vector unitario. Continuaremos hoy con la dirección de un vector. En R2 la dirección de un vector se define como el ángulo formado por el vector con la parte positiva del eje X. El ángulo entonces puede ser positivo o negativo. Pensemos que tenemos el siguiente vector. Un vector B, entonces la magnitud de B es la longitud del segmento de recta que une el origen con el extremo final de B, y la dirección sería el ángulo formado por el vector y el eje de las X positivo. Como estamos trabajando con coordenadas rectangulares, haciendo la proyección ortogonal de las coordenadas del vector B, tendríamos que aquí tendríamos X y proyectando hacia el eje Y tendríamos que la magnitud del cateto opuesto sería Y. Entonces, como seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, en este caso el cateto opuesto estaría dado por la magnitud Y la hipotenusa por la norma de B. Tenemos entonces que Y es igual a la norma de B por el seno del ángulo. Y del mismo modo, X estaría dado por la norma de B por el coseno del ángulo. Así, B se puede definir como la norma de B por el coseno del ángulo, la norma de B por el seno del ángulo. Ahora, el ángulo, como lo encontramos, ¿verdad? Aquí, entonces, con la norma de B, que está definida como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, y el ángulo
como el arco tangente de y sobre x. Entonces tenemos que la norma de b, esta es la magnitud, y el ángulo es la dirección. Ahora, en R3, dado cualquier vector b con coordenadas x, y, z, la dirección de b está definida por el vector b, cuyas coordenadas son la norma de b por el coseno de alfa, la norma de b por el coseno de beta, el coseno de gamma, donde alfa, beta y gamma son los ángulos formados por el vector con los ejes coordenados. En una representación en R3 lo veríamos así. Si tenemos este vector b, entonces la magnitud del segmento que va del origen al punto donde termina b, esa es la magnitud de b. Y pensemos en hacer la proyección ortogonal de b a cada uno de los ejes. Para no escribir tantas líneas y que sea confuso, voy a hacerlo solamente sobre el eje de las zetas. Entonces, por ser una proyección ortogonal, tendríamos que el ángulo que forma la línea punteada en rosa con el eje forma un ángulo de 90 grados, y entonces el triángulo que va del punto O, P, Q, el triángulo OPQ es un triángulo rectángulo, es triángulo rectángulo. Y el cateto opuesto, cuyo cateto opuesto tomando como ángulo de referencia gamma, que es el ángulo formado por el vector y el eje z, cuyo cateto opuesto es
la norma de B por el coseno de gamma, y ese es igual a z. Y del mismo modo, si se hacen las proyecciones ortogonales con los ejes x y y, se tendría que x es la norma del vector por el coseno de alfa, donde alfa sería el ángulo formado por el vector y el eje de las x, y y sería la norma de b por el coseno de gamma, no, de beta. Entonces y es la norma de b por el coseno de beta. Recordando la definición de vector unitario, tendríamos entonces que el vector unitario es el vector b entre su norma, con lo que quedaría que el vector unitario b tiene coordenadas coseno alfa, coseno beta y coseno de gamma. A este vector se le conoce como el vector de cosenos directores, de B. Ejemplos. Calcula la dirección de los vectores. Inciso A, B menos 3,4. Entonces, el ángulo está dado por arco tangente de y sobre x, que es aproximadamente menos 33. Menos 36.9 grados. Si hacemos una gráfica, tendríamos algo así. Menos 3. Coma 4. Este es el vector B. Y el ángulo en este caso si prolongamos ese vector B, este sería menos 36.9 grados. En el caso de 3 dimensiones, por ejemplo B, 1, 2, 3, y entonces el vector unitario coseno de alfa, coseno de beta
coseno de gamma estaría dado por coseno de alfa sería x entre la norma de b, coseno de beta y entre la norma de b, coseno de gamma z entre la norma de b, que en este caso la norma de b sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 1 más 4 más 9, raíz de 14, y por lo tanto b sería 1 entre la raíz de 14, 2 entre la raíz de 14 y 3 entre la raíz de 14. Estas últimas son las coordenadas aproximadas de el vector unitario en la dirección de B. Tarea. Calcula la magnitud y dirección. De los vectores (1,3) menos 4, 7, 2. Ahora hablaremos del producto interno entre dos vectores. También se conoce como producto punto porque se denota con un punto, o producto escalar porque el resultado del producto de dos vectores es un escalar. Aunque nosotros utilizaremos este producto para vectores en R2 o en R3, no hay problema si lo definimos en Rn. Tenemos entonces sean U igual a 1, U2, etcétera, UN y B, un vector de coordenadas B1, B2, etcétera, Bn, dos vectores en Rn. Entonces, U.B está definido como la suma desde que I es igual a 1 hasta N de UI, BI. Es decir, U1, B1 más U2, B2 más, etcétera, UN, BN. Ejemplo. Calcular el producto punto de U con B si
U es el vector 1, menos 2, 3, y B es el vector 4, 7, menos 6. En este caso, U.B va a ser U1 por B1 más U2 por B2 más U3 por B3. No es necesario en algunos casos los paréntesis, es solo para dar claridad. Quedaría 4 menos 14 menos 18. Esto es igual a menos 28, que es un escalar. Entonces, este es un escalar. En este caso, escalar es sinónimo de número real. Y aquí lo que tenemos son dos vectores. Entonces, el producto punto no es cerrado porque dados dos vectores, obtenemos como resultado un escalar. Notemos que estamos empleando la notación de geometría analítica. Los vectores los estamos denotando con las coordenadas x, y, z. Si utilizáramos la notación del álgebra lineal, tendríamos que reescribirlo de la siguiente manera. U es el vector con coordenadas 1, menos 2, 3, es decir, como una matriz de 3 por 1, B, 4, 7, menos 6, y para que el producto interno esté definido tendríamos que utilizar U transpuesto punto B y da exactamente menos 28. Más bien, aquí U transpuesto por B como matrices, esto es lo mismo que el producto punto de U con B. Es solo notación. Ahora haremos varias observaciones. La primera. El producto punto de un vector con él mismo estaría definido como la suma desde que y es igual a 1 hasta n, si el vector tiene n coordenadas, ¿verdad? De ui con ui. Esto es la suma desde que y es igual a 1 a n de ui al cuadrado. Y podríamos pensarlo como la suma de u1 al cuadrado más u2 al cuadrado, etcétera, más un al cuadrado, raíz cuadrada al cuadrado. Que entonces es la norma de u al cuadrado. Por lo tanto, el producto punto de un vector con él mismo es igual a su norma al cuadrado. La segunda observación. Como el producto punto de U con B es la suma desde que y es igual a 1 hasta n de UI, BI, y UI, BI, cada una de las coordenadas del vector U y del vector B son números reales, entonces, y en los números reales la conmutatividad es válida, ese
esa última suma es igual a la suma desde que y es igual a 1 hasta n de bi por ui, que es la definición del producto punto del vector b con el vector u. Es decir, el producto punto es conmutativo. La tercera observación. Que tiene que ver con aplicar la ley de los senos a un triángulo rectángulo de la siguiente manera. Vamos a suponer que por aquí tenemos al vector b, un vector u, que θ es el ángulo entre estos dos vectores, y vamos a cerrar este triángulo con ese tercer lado que está dado como el vector u menos b o b menos u, pero en la norma estos dos vectores que solamente cambian de dirección uno con respecto al otro tienen la misma magnitud. Cambian de sentido uno con respecto al otro. Esta es la norma de B y esta es la norma de U. Si aplicamos ley de cosenos en ese triángulo, tenemos lo siguiente. Para el ángulo θ. Tenemos que la norma de u menos b al cuadrado, es decir, el lado opuesto al ángulo θ al cuadrado, es igual a la norma, a la suma de las normas al cuadrado de los dos lados restantes, que es la norma de u al cuadrado más la norma de b al cuadrado, menos 2 veces la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo. En esta última ecuación notemos que conocemos todas las cantidades excepto el coseno del ángulo. Entonces vamos a demostrar que el coseno del ángulo está dado como el producto punto de u con b entre la norma de u por la norma de b. Para esto vamos a simplificar el lado izquierdo de la ecuación. Tendríamos la norma de u menos b al cuadrado es igual al producto punto de el vector con el mismo, por la observación 1 que hicimos. Este producto punto, aunque no lo hemos demostrado, se comporta como un producto normal. Vamos a suponer que ya conocemos esta propiedad, entonces tendríamos u punto u menos b punto u menos u punto b más b punto b. El producto punto de un vector con el mismo es la norma de ese vector al cuadrado. El producto punto es conmutativo,
así que esos dos términos que están sombreados en azul son iguales. Podemos escribirlo como menos 2 veces u.b o b.u más la norma de b al cuadrado. Sustituyendo en la ecuación 1, vamos a llamarle a esta ecuación 1. Entonces, sustituyendo la norma de u menos b al cuadrado tenemos la norma de u al cuadrado menos 2 veces u.b más la norma de b al cuadrado, que es el lado izquierdo, es igual a la norma de u al cuadrado más la norma de b al cuadrado menos 2 veces la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo. En esta última ecuación podemos cancelar la norma de u al cuadrado, la norma de b al cuadrado, también s menos 2, y entonces lo que queda es lo siguiente. Tendríamos u.b es igual a la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo, y como estamos suponiendo que u y b son vectores cuya norma es distinta de 0, tendríamos que coseno de teta es igual a u.b entre la norma de u por la norma de b, que es lo que se quería demostrar. Esta última expresión también la podemos ver como u entre la norma de u punto, esto también es un vector, b entre la norma de b, es decir, el producto punto de los vectores unitarios en las direcciones de u y de b. Ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, con esto lo que obtenemos es que el producto punto lo que nos da es el ángulo entre los dos vectores. Entonces, el producto interno da como resultado el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Del ángulo comprendido entre ellos. Y de ahí es posible conocer el ángulo. Ejemplo. Calcular el ángulo entre los vectores
1,4 y B 2,1. Vectores en el plano para que sea fácil de visualizar. Uno coma cuatro. Y B. Y queremos encontrar el ángulo. Entonces sabemos que el coseno del ángulo es el producto punto de U con B entre la norma de U por la norma de B, que en este caso sería 1 por 2 más 4 por 1 entre la norma de U, que es 1 al cuadrado más 4 al cuadrado, y la norma de B, que es 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es 6 entre 17 raíz cuadrada y raíz cuadrada de 5. De aquí calculamos el ángulo. Teta es arco coseno de 6 entre la raíz de 17 raíz de 5, y esto es aproximadamente igual a 49 grados 39 minutos 8 segundos. En R3, segundo ejemplo. Calcular también el ángulo entre los vectores, ahora con un como 1, 2, 3 y B 3, 7, menos 8. Tendríamos que el coseno del ángulo es U punto B entre la norma de U por la norma de B. Como los vectores ahora están en R3, es más difícil visualizar el ángulo entre ellos, pero de esta manera podemos calcularlo. Entonces el producto punto sería U1 por B1 más U2 por B2 más U3 por B3 entre la norma de U, que es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado por la raíz de 3 al cuadrado más 7 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Que en este caso es 3 más 14 menos 24 entre 9 más 5, 14 y 122. En el numerador tendríamos 13 menos
7 sobre la raíz de 14 entre 122. De aquí calculamos entonces teta como el arco coseno de menos 7 entre raíz de 14 por 122, que eso es aproximadamente 99 grados 45 minutos 5 segundos. Tarea. Calcular el ángulo comprendido. Entre los vectores UV. Inciso A. U es menos 5,3. B es 4,7. Y ahora U menos 1, 2, 1 y B 2 menos 1,